Buenos días, soy Nicolás Brón, soy de Regional Mar del Plata, Presid. Me toca presentarlo a Claudio Raskin, que es doctor en Ciencias Agropecuarias, docente de la Cátedra de Manejo de Cultivos en la Universidad de Bella María, Córdoba, con 5 años de trayectoria especializándose en manejo de cultivos con foco en maíz. Es disertante de varios congresos, seminarios, talleres, ha participado en proyectos e investigaciones científicas sobre ecofisiología de cultivos. Le vamos a dar la palabra ya. Como saben, la mecánica del taller son 20-25 minutos de exposición, después tiempo para intercambio y les recordamos, como siempre, con los teléfonos apagados. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Allá al fondo? ¿Sí? Bien. Pongo play para contar el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá, disertando en este congreso, y agradezco a la organización y en especial a KWS por la invitación. En esta oportunidad yo les voy a estar mostrando datos de la campaña agrícola pasada, donde tratamos de evaluar cómo el manejo de la densidad, la fecha de siembra y el genotipo, la elección del genotipo, determinan la calidad de silaje de planta entera. Allá por septiembre, octubre, yo antes me formé en la ecofisiología de cultivos con destino para grano, y allá por septiembre se acercó KWS a la universidad donde trabajo para plantearme el tema de trabajo, y créanme, es mucho más difícil trabajar en maíces para silo que para grano. Y esta es una de las principales explicaciones de eso. Esto muestra la relación entre la leche estimada en kilogramos por hectárea en función de la materia seca que tenía esa muestra al momento de la cosecha, y este tipo de asociación es uno de los principales factores que modulan la calidad de maíces para silo. Como lo muestra la figura, el momento óptimo es alrededor del 43%, y existe mucho debate acerca de ese punto, que depende de los deseos del nutricionista, y a veces puede ser afectado por el manejo agronómico, las inclemencias climáticas y el método para determinarlo. Uno de los métodos más clásicos para determinar ese momento es a través de la observación de la línea de leche en el grano. Sin embargo, Lauer, 1998, determinó que para un momento X de línea de leche puede existir una variación que va entre el 25 al 55% de materia seca. Y ese trabajo explica que esas variaciones son debidas fuertemente al manejo agronómico y al híbrido, principalmente al tipo de stay green que tenga ese híbrido. Los tipos stay green son los que maduran más tardíamente con respecto a otros que no lo tienen, y eso nos abre un escenario bastante complejo para lograr excelentes calidades de silo, porque no es fácil determinar ese momento, ese porcentaje de humedad. Sobre todo, particularmente lo que nos tocó trabajar de 200 unidades experimentales para poder entrar en el momento que lográramos maximizar la calidad. Ahora sí, desde un aspecto ecofisiológico, desde un enfoque ecofisiológico, el rendimiento en granos depende del número y del peso de granos, el que a su vez está determinado por la tasa de crecimiento del cultivo alrededor del periodo crítico, y interesantemente, la relación entre estas dos determinan la fuente de destino durante el periodo crítico, fuente hojas y tallos, destinos los granos, que logramos fijar alrededor de ese periodo, e interesantemente esta variable, a través de estudios de Brenda Gambini y Lucas Borrás, podemos entender los mecanismos ecofisiológicos de la determinación del peso de grano potencial y del peso de grano final, a través del control de la tasa de llenado de granos. Este parámetro, fijado alrededor de ese momento, es muy interesante porque es una etapa de lento crecimiento de los granos, pero muy importante desde el punto de vista de la división celular, en donde se van a estar determinando los sitios que en el futuro van a ser llenados con almidón. Entonces,
una de las cuestiones que me preguntaba al momento de iniciar el ensayo era si este parámetro es capaz de determinar la tasa de acumulación de almidón, la velocidad de acumulación de materia seca y la calidad de esa planta que yo estoy cosechando en el momento óptimo a un porcentaje de humedad en torno al 35%. Aparte, este enfoque nos permite evaluar cómo los componentes del rendimiento y el rendimiento per se están asociados con la calidad de planta y nos permiten evaluar asociaciones de tipo ecofisiológicas con la calidad de la planta y si el manejo que me permita optimizar rendimiento también me va a permitir optimizar la calidad. Manejo, llámese, en este caso, a la fecha de siembra por la densidad de plantas. Entonces, el objetivo de la presentación es evaluar efectos de manejo, fecha de siembra, densidad y genotipo sobre la determinación de rendimiento y calidad de planta entera y evaluar asociaciones entre variables ecofisiológicas y la productividad y calidad de planta para sí. Trabajamos con 2 fechas de siembra, 24 de octubre y 26 de diciembre, 3 densidades de plantas, 5, 7 y 9, y 7 genotipos. 1 perteneciente a la empresa Monsanto y los 6 restantes a KWS. Evaluamos rendimiento en granos y componentes numéricos y la calidad de plantas a través de cosechas semanales de 200 unidades experimentales. ¿Sí? Entonces, de esa manera, a través de cosechas semanales, nosotros podríamos determinar cuál es el momento óptimo, ¿sí?, para lograr los máximos parámetros de calidad. A la calidad de la planta la determinamos con un AgriNIR portátil, que para el que no conoce es un método no destructivo y que estima estos parámetros a través de espectrometría. ¿Sí? En particular, en la presentación yo me voy a enfocar solamente en el porcentaje de almidón y en el porcentaje de fibra detergente neutra y aparte en los litros de leche por hectárea y en los litros de leche por tonelada de materia seca a través del programa Milk 2006, que se estiman a partir de la materia verde al momento óptimo de cosecha, materia verde por hectárea, y a través de los parámetros de calidad. Aparte, como fuimos haciendo cosechas en el tiempo, también determinamos número de hojas verdes y eso nos permitió evaluar la tasa de senescencia y nos permitió también cuantificar la dinámica de acumulación de materia seca en el tiempo. Y después, para poder después asociarlas con las demás variables ecofisiológicas que les estuve mencionando anteriormente. Antes de empezar a mostrarles resultados, quiero mostrarles cómo fue la campaña en que trabajamos, 2017-2018. Esta es la fecha de siembra 1, la fecha de siembra 2. Perdón, hay un error ahí, no se cambió en la presentación. Es fecha de siembra 2 y fecha de siembra 1. Esto es temperatura media y estos son la cantidad de días o los días donde la temperatura máxima estuvo por encima de 35 grados, que son temperaturas que están documentadas que generan fuertes golpes de calor y estreses térmicos que pueden afectar la fijación de granos y el llenado de granos, acortando la duración del llenado. Y como observan, principalmente esos golpes de calor se dieron con mayor frecuencia durante la primera fecha de siembra. Aparte, el eje de la derecha muestra las precipitaciones acumuladas y fíjense en que al inicio del periodo crítico de fijación de granos, menos 15 días de R1, estamos llegando al perfil con 150 milímetros versus alrededor de 320 milímetros de la segunda fecha. Y eso, a través de desfasaje de fecha de siembra, me permite entrar al periodo crítico con distinta disponibilidad hídrica. Entonces, en esta campaña en particular, tuvimos fuertes episodios de estrés térmico por estrés hídrico, principalmente en la fecha de siembra 1 durante el periodo crítico y en el llenado de granos de la fecha de siembra 2. En esta filmina les muestro el rendimiento en granos en función de la fecha de siembra para las 3 densidades y la longitud de las cajas son los 7 híbridos evaluados. Los extremos o la longitud de esta caja es el 50% de los datos contenidos de los híbridos. Y lo que se observa claramente, primero quiero que vean
el gran rango que encontramos en el rendimiento en granos, donde la fecha de siembra 1 presenta una respuesta de tipo óptima a la densidad, mientras que atrasos en la fecha de siembra presentan una respuesta de tipo lineal, y que cuando observamos la asociación entre los componentes del rendimiento, observamos que en general existe un trade-off en donde a medida que el cultivo fija más granos, el peso de granos cae. Y en general, la fecha de siembra 2 fue aquella que logró fijar un alto número de granos con alto peso de los mismos, debido justamente al desfasaje de los periodos críticos ubicados en una oferta ambiental mucho más tranquila desde el punto de vista del crecimiento. En esta slide observamos la interacción triple entre el rendimiento y la fecha de siembra y la densidad para los 7 híbridos evaluados. Y observen cómo 4 de los 7 híbridos evaluados en la primera fecha responden de manera óptima al incremento de la densidad, a excepción de DECALB 7320, que representa una respuesta positiva. En cambio, cuando nos vamos a la fecha de siembra 2, la mayoría de los genotipos son aquellos que presentan una respuesta lineal al incremento de la densidad. Y hay otro híbrido que tiene una respuesta bastante interesante, que es el 4500, que es bastante estable a cambios en la densidad de plantas. En esta slide lo que les estoy mostrando es la productividad de litros de leche por hectárea y acá, disculpen, el eje está mal nombrado, son los kilogramos de leche por tonelada de materia seca. En esta figura el porcentaje de almidón y en la otra el porcentaje de fibra detergente neutra. Y observen cómo, a diferencia de lo que veíamos para rendimiento, las fechas de siembras tempranas presentan una respuesta de tipo lineal o que plafona a altas densidades para lo que es la productividad, y en cambio la fecha de siembra 2 presenta menor productividad y una respuesta menos marcada al incremento de la densidad. Cuando evaluamos la calidad, o sea, los kilos de leche por tonelada de materia seca, observen que el rango de variación es mucho menor que lo fue para la producción de leche por unidad de superficie, y esto está asociado con que para esta variable tiene una fuerte incidencia la materia verde que pudimos cosechar al momento óptimo de ese porcentaje de humedad. En las figuras de abajo, fíjense en que los porcentajes de almidón son bastante óptimos y bastante estables a través de manejo, y que la FDN aumenta a medida que atrasamos la fecha de siembra. Y colectivamente estos resultados lo que nos están diciendo que en general cuando aumentamos la densidad, la productividad, es decir, la cantidad de leche que sacamos por unidad de superficie, se ve afectada por aumentos en la densidad, con leves caídas en la cantidad de leche por tonelada de materia seca, y eso está asociado principalmente a dos cuestiones. Cuando atrasamos fecha de siembra, ubicamos al periodo vegetativo del cultivo en ambientes con mayor temperatura, con mayor disponibilidad hídrica, esas plantas son más vigorosas, y lo que hace es principalmente afectarme la partición de biomasa a espiga, por lo que si inclusive aumento la densidad, estoy cosechando más tallos por unidad de superficie, tallos que por estar en alta densidad son más delgados, con menos proporción de médula, y eso me termina aumentando la proporción de lignina que tengo en la muestra en términos relativos a la cantidad de médula que es de mayor calidad que la lignina y que aporta cantidades significativas a la calidad de la muestra entera. Cuando observamos la variable productividad, los litros de leche por hectárea, y evaluamos la interacción significativa fecha de siembra por híbrido, observamos que 3 de los 7 híbridos
respondieron de manera significativa, es decir, aumentaron su productividad en fechas de siembra temprana con respecto a las tardías, y que solo un híbrido, el híbrido 4360, fue el que presentó una respuesta ante atrasos en la fecha de siembra. Y esto nos está diciendo varias cuestiones. Primero, que el manejo de la fecha de siembra me está afectando la productividad, los litros de leche por hectárea, sino que también la elección del híbrido es una herramienta de manejo importante para lograr mejorar la productividad por unidad de superficie. Esta slide muestra la misma variable que venimos discutiendo, mostrando la interacción entre el híbrido y la densidad de plantas, y observamos que algunos híbridos presentan una respuesta de tipo óptima a la densidad, ¿sí? Y que otros genotipos tienen una respuesta de tipo positiva al incremento de la densidad. Y esto está asociado por el peso de estos mismos genotipos que presentaron una mayor productividad por hectárea en la fecha de siembra temprana. Para comentarles, esta es mi última slide que tengo, y me quiero detener en estos resultados porque para mí son bastante novedosos, porque hay algo de bibliografía internacional, pero a nivel nacional no existe mucho de este tipo de asociaciones. Si bien para mi gusto los ejes del gráfico de componentes principales explica bajo para mi gusto, alrededor de un 50% de la variabilidad de los datos, podemos observar que para esta situación, que son los casos más extremos que explican la variabilidad de la componente principal 1, donde está en mayor presencia el híbrido KM3800, está asociado a esa mayor productividad de leche por hectárea y tiene una fuerte asociación con lo que son las siguientes variables de tipo ecofisiológicas. El número de granos por superficie, es decir, eso me está diciendo que si yo optimizo, manejo el cultivo para lograr un alto número de granos por unidad de superficie, me va a traccionar automáticamente la productividad de leche por unidad de superficie. Por otro lado, otra variable muy interesante en esta asociación fue la partición de biomasa, es decir, la relación entre la biomasa de espiga y la biomasa del stover, y esto nos está diciendo que mientras el cultivo particione más hacia espiga, voy a estar logrando una mayor productividad por hectárea. Otra de las variables que a mí me pareció muy interesante en este tipo de trabajo es que la tasa de senescencia foliar, es decir, como la tasa de senescencia foliar disminuye a medida que transcurre el tiempo, su valor es en términos negativos, entonces los valores que estén más cerca de cero van a ser los que tengan un hábito de stay green o de menor tasa de senescencia, y por lo tanto existe una asociación positiva. Es decir, menor tasa de senescencia va a ser la que me va a estar dando una mayor productividad de leche por hectárea. Y este es un factor muy importante desde el punto de vista de cómo los genotipos regulan la relación fuente-destino y la cantidad de hojas que se van muriendo en el tiempo. Esas hojas, cuando entran a ser cosechadas y están secas o fuera de estado, aumentan las proporciones de hemicelulosa y lignina en la muestra, reduciéndome la calidad. Aparte, una mayor duración del área foliar verde me permite capturar radiación, me permite crecer. De hecho, esta variable está en línea con la producción de materia verde por hectárea. Entonces, aquellos mecanismos que me permitan tener una mayor duración de área foliar verde y que por lo tanto no exista la demanda de los granos desde los asimilados del tallo, reduciéndome la calidad de la fibra, es un aspecto bastante interesante, al menos para este set de datos, ¿sí? Esto necesitamos reforzarlo, analizarlo en muchas más campañas, pero a priori
por ser los datos de la primera campaña y ir a 1000 para poder analizarlos, encontramos estas asociaciones bastante robustas. Finalmente, la hipótesis que tenía al principio de que la fuente de destino durante el periodo crítico me regulaba la cantidad de almidón o la tasa de acumulación de almidón en esa muestra de biomasa, no encontramos una asociación, es decir, los vectores son bastante cortos, no tienen un peso sobre ninguno de los ejes, y eso fue una decepción para mí porque mi hipótesis la quería poner a prueba y con este set de datos al menos todavía no hemos encontrado alguna aproximación. Otro de los parámetros bastante importantes fue la dinámica de acumulación de materia seca en el tiempo. Encontramos mucha variabilidad genotípica y debida a manejo en cómo se acumula esa materia seca en la biomasa aérea, y que eso también nos estaría diciendo que entrar a cosechar en un solo momento un lote donde pueda existir mucha variabilidad debida al lote, que me estén generando distintos gradientes de biomasa, puede hacer que esté cosechando ese material con rangos de humedad bastante distintos. Si yo tengo una alta tasa de acumulación de materia seca, voy a llegar al momento de humedad óptimo o el momento de materia seca óptimo alrededor del 35% en menor tiempo que si tengo una menor tasa de acumulación. Y eso es un trait o un rasgo que deberíamos prestarle mucha atención, sobre todo a la hora de poder planificar el momento de muestrear, el momento de ensilar y poder planificar mejor para poder optimizar el porcentaje de materia seca para lograr una alta calidad de silo. Bueno, finalmente quiero agradecerles a los ingenieros agrónomos Marina Ferrero, Emanuel Cicconi, Fernando Clemente, a la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, a KWS y a este grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Villa María, que sin ellos no hubiese sido posible hacer semejante cantidad de muestreos y de ensayos y análisis y evaluaciones. En particular porque el maíz crece en enero y con golpe térmico estar trabajando con estos tipos de maíces es todo un desafío. Muchas gracias. Te agradecemos, Claudio, lo cumplidor con los tiempos. Mientras los chicos preparan el micrófono para las preguntas del público, te hago una si querés. Hoy teníamos un enfoque más en este mismo salón, más desde el mejoramiento. Nos hablaban de la importancia de la calidad de fibra, ese 40, 50%, 45% me parece que decía, en el silaje. Y te preguntaba si te animás a hacer desde lo ecofisiológico, desde el manejo, algunas estrategias para mejorar la calidad de fibra sin pensar tanto, sabiendo ya desde antemano que el grano es el componente más importante. No es una respuesta fácil por ahí poder tratar de recomendar qué manejo de tipo agronómico que permita optimizar una variable ecofisiológica como es el número de granos, que es el principal componente del rendimiento. Sobre todo por la variabilidad en el clima, ¿no? Y a lo largo de las campañas. Desde ese enfoque, creo y considero que los modelos de simulación son una herramienta muy importante para poder diseñar distintos escenarios climáticos, principalmente. Los que tenemos a disposición son año niña, niño neutro, ¿sí? Pero podremos estar analizando cómo cambios en la fecha de siembra me van a estar posicionando el periodo crítico en un ambiente con una demanda ambiental baja, ¿sí? Que no me genere mucha demanda ambiental, y encima las fechas de siembra tempranas, que son aquellas que maximizan los kilos de leche por hectárea,
son las fechas de siembra temprana, y las fechas de siembra temprana me ubican en el periodo con alto estrés térmico, déficit de presión de vapor. De hecho, cerca del 60-70% de la superficie en Argentina de la superficie de maíz está siendo sembrada en fechas de siembra tardía, como estrategia al escape a todos estos eventos. Me parece que uno no debe hacer caso omiso a eso y tratar de entender mejor cómo un maíz más seguro cultivado tarde me permita optimizar la producción de litros de leche por hectárea. Y este es un caso que lo muestra bastante contundente. Este híbrido en particular, ¿sí? Que este caso de la fecha de siembra 2, particularmente eso, comparte los mismos espacios dentro de la componente principal por el cual optimizo o aumento la productividad de leche por hectárea. Yo no se los mencioné, pero no sé si ustedes veían el rango de litros de leche por hectárea, que estaba entre los 16.000 a los 26.000 kilos. Y eso está dado por elegir mejor al híbrido y ponerlo en un manejo de densidad por fecha de siembra que permite expresar eso. Y ahí pasan dos cuestiones. Acá no evaluamos nitrógeno, pero en fecha de siembra temprana sería otra variable a evaluar, sobre todo por las bajas tasas de mineralización que llegamos a la siembra, por bajas temperaturas. Y la otra cuestión es que en Argentina, si bien hay grupos de investigación trabajando sobre estas cuestiones, no hay muchos datos al respecto de cómo un híbrido se comporta a través del manejo y cómo ese híbrido es estable. Para cerrar un poco la pregunta que me hiciste, me parece que las herramientas de modelos de simulación son una muy buena estrategia para poder diagramar escenarios y para poder tener un maíz seguro en una fecha de siembra temprana, ¿sí? Y en casos que no se pueda, sembrarlo tarde y tratar de ahí ajustar muy bien el híbrido principalmente para lograr maximizar la productividad. Hola, mi nombre es Javier Coroch. Una consulta respecto a la distancia de surco. ¿Han trabajado algo de achicar un poco? Por ahí hay mucho que se empieza a sembrar a 35 en lugar de 52 el maíz. ¿Algún comentario con ese punto? Bueno, en mi zona, estos ensayos están hechos en Villa María. En mi zona ya hay productores que están achicando espacio entre surcos hasta a 42. No la había escuchado tanto así a 45. A 35. Pero bueno, está ahí. Lo que vemos por lo general es que el productor se nos anticipa el manejo. Porque ve muchas cosas que por ahí nosotros no llegamos a evaluarlas y lo termina haciendo antes que sea respaldado por algo, que me parece excelente. Lo que yo considero es que para una misma densidad, cuando acortamos entre surco, lo que generamos es que el espacio entre plantas sea mayor y con ese tipo de manejo lo que estamos logrando es optimizar la captura por planta, la captura de radiación por planta. Si yo mejoro la captura de radiación por planta y cómo ingresa la luz en el perfil del canopeo, voy a maximizar la tasa de crecimiento de la planta, voy a maximizar la cantidad de asimilados disponibles para el grano que me hagan un alto peso potencial y que por lo tanto, si el llenado de granos acompaña, ese grano esté preparado para depositar altas cantidades de almidón. Yo creo que es una herramienta bastante importante, no la hemos evaluado, porque me parece que un punto a determinar antes que acortar el espacio entre surco es evaluar la altura de corte. Nosotros, yo no se los dije, pero cortamos a la planta por encima de los 15 centímetros del suelo y
nos parece que una herramienta de manejo a evaluar antes que acortar espacio entre surcos sería la altura de corte, ¿no? Porque es uno de los factores que también termina determinando si entramos tarde un lote, levantamos plataforma y reducimos porcentaje de materia seca cuando está muy pasado, ¿no? Pero me parece muy interesante. De vuelta, los modelos de simulación, por ejemplo, DISAT, CEREMAIS o ICSIM, simulan bastante bien lo que es el acortamiento entre surcos, y ahí podemos tener alguna respuesta sobre cómo me permitiría esa distancia de 35 optimizar el crecimiento, y por el otro no nos tenemos que olvidar de que cuando cortamos entre surco generamos que ese canopeo cierre el surco antes, ¿sí? Al cerrar el surco antes, con un clima que sea de bajas precipitaciones y altos DPV, puede ser detrimental en términos de mejorar la eficiencia de ese cultivo. No sé si soy claro. ¿Sí? Porque ¿sí? Al acortar entre surcos, cierro el canopeo antes. Al cerrar el canopeo antes, estoy generando, eso está relacionado directamente con la superficie foliar evapotranspirante, entonces empiezo a consumir agua mucho antes que el inicio del periodo crítico. Cuando llega el periodo crítico, voy a tener menos agua que si tuviese un cultivo sembrado 52. Entonces, me parece que es una herramienta interesante para evaluarlo, sobre todo en una fecha de siembra tardía. Por lo que estamos viendo el clima en la fecha de siembra temprana, ¿no? Buenos días, Ricardo Bronzini. Te quería hacer una consulta. ¿Qué puntos vos le prestarías mayor atención en silos de primera y silos de segunda en la zona sur de Córdoba, Las Varillas, Alicia, etcétera, donde vos necesitas el silo para los tambos? ¿En qué factores le prestarías mayor atención e importancia? Tanto a los de primera como a los de segunda. Muchas gracias. Bien. Si tengo un lote de buena calidad, que me acumule vamos temprano, ¿sí? Sembramos temprano, y lo que trataría de optimizar ahí es la densidad, sobre todo porque estamos viendo una alta frecuencia de que fechas de siembra tempranas presentan un óptimo la densidad. Entonces el principal factor a tener en cuenta es la densidad de plantas. No más allá de 70.000, 80.000 plantas, que es a donde nosotros estamos encontrando el óptimo, y cuando, sin duda, fertilizar a ese cultivo, porque fecha de siembra temprana llegan con menos nitratos a la siembra, por baja temperatura, baja mineralización, entonces tenemos que levantar fertilización ahí, y en un segundo aspecto, el híbrido, ¿no? Porque estamos encontrando que el híbrido aporta muchísimo a explicar la variabilidad de la calidad. Y en una fecha de siembra más tardía, donde al menos en una alta frecuencia de campañas agrícolas voy a tener menores estreses ambientales, ahí me puedo ir un poco más aumentando la densidad, ¿sí? Y también teniendo en cuenta el híbrido. Sin olvidarnos que esto, no sé si ahora están así, pero en el pasado las fechas de siembra tardía por lo general iban a los lotes más feos, ¿no? Entonces, si ese es el caso, no aumentaría densidad para nada. Me seguiría manejando en una estrategia conservadora de densidades intermedias. Buen día, acá Ernesto Jauregui. Te quería hacer una aclaración con el tema de la altura de corte y la materia seca. Es al revés. Vos al levantar la altura de corte lo que estás aumentando es la materia seca. Aumentás la proporción de espiga. Está bien, sí, perfecto. Era al revés. Sí. No, por ahí me equivoqué, lo dije al revés, pero es así. Pero pasa por ahí que la mayoría piensa que la parte seca está abajo y querés levantar, y es una aclaración que es al revés. Lo que estás haciendo es una macana levantar la altura de corte. Claro, de hecho, las partes basales del tallo son las que tienen más agua.
si estás entrando tarde con 45% de materia seca, al cosechar más abajo, estás logrando bajar ese porcentaje de materia seca. Lo que sí, tenemos que ser conservadores y pensarlo en un periodo de 7, 8 años y no olvidarnos que estamos sacando toda la cobertura de esos lotes en planteos de siembra directa que no se sustentan para nada, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, un verde de cobertura, es otro tema. Pero gracias por la aclaración y disculpen, sí. ¿Qué tal? Discúlpame. Yo me quedé pensando en lo que hablabas de maíz a 42, porque yo hice por una cuestión de logística. Discúlpame, no te escuché bien. Que yo hice maíces a 42 y me quedé pensando, Bien. cuando hablaste recién que llegás con menos agua al periodo crítico, ¿no es cierto? Por una cuestión de canopeo. Si yo mantengo la densidad, ¿por qué llegaría con menos agua si las plantas por hectárea son las mismas y el consumo por planta debería ser el mismo? Claro, pero no me queda claro eso. Lo que estás haciendo al acortar entre surcos, estás yéndote a un patrón de distribución de plantas más de tipo cuadrangular. En cambio, cuando vos aumentás espacio entre surcos, ese arreglo es más de tipo rectangular, ¿sí? Y la capacidad que tengan esas plantas de poder ocupar el entresurco es más lento cuando tenés un espacio entre plantas mayor en la hilera, ¿no? Aparte, el maíz lo que hace cuando empieza a emitir hojas, lo que hace es, a través de la simut foliar, es orientar esas hojas hacia el entresurco. Si yo tengo las plantas en la hilera mucho más cerca, ¿sí?, la probabilidad de que esas hojas me cubren el entresurco va a ser mayor que si estuviesen más distantes. Y por lo general, lo que muestran los estudios, por ejemplo, de Fernando Andrade o de Gustavo Madoni, es que cuando acortás entre surcos, mejorás captura de radiación porque estás cerrando el surco antes, sobre todo en los planteos de fecha de siembra muy temprana, donde hay bajas temperaturas y la expansión foliar es baja. Acortar espacio entre surcos te permite cerrar el surco antes, capturar más radiación y llegar con un IAF crítico al inicio del periodo crítico más alto que si tuvieses un espacio entre surco más amplio. El tema está en que si estamos en un escenario hídrico complicado, ese manejo por ahí no es el más aconsejable. Bueno, yo lo pensaba como que el reservorio de agua lo hago entre planta y planta y no en el surco, por eso. Claro, pero... no tuve, yo hice un ensayo 52-42 y no tuve diferencia. Bueno, en este año seco, en Valeria. ¿No tuviste diferencia en términos de qué? De rendimiento cosecha. Rendimiento cosecha. Bueno, lo que pasa es que de 52 a 42 me parece que estamos hablando de 10 centímetros y los estudios que, lo vuelvo a repetir, de Fernando Andrade o Gustavo Madoni, evalúan densidades mucho más amplias, ¿no? Sí, sí. 35, 52 y 70, esos rangos son mucho más amplios y entonces los rangos que te generan en los datos son mucho mayores que variar mínimamente a 42, ¿sí? Habría que evaluarlo. ¿Me abrís? Solo para darle una mano a Claudio en esta pregunta, los que somos del sur de la provincia de Buenos Aires y con suelos muy someros nos cuesta achicarnos de 70 a 52, tanto para grano como para silaje, para darle porque te veo muy convencido, le respeto la postura, pero es cierto que cuanto más tiempo permanece el surco abierto, menos evapotranspiración tenés, entonces con más seguridad de llegar con humedad a periodo crítico tenés, ¿no? Y damos tiempo para 2 preguntas más. Por lo que nos comentaste, evaluaste la dinámica de acumulación de materia seca en las distintas densidades, ¿verdad? Sí. ¿Qué datos o qué conclusiones sacaste en base a eso con lo que es ventana de picado a través de densidades? ¿Encontraste diferencias? ¿No? Es buena la pregunta. Me pasó algo bastante risueño. Mi hipótesis que me había planteado al inicio me llevó a trabajar a destajo para poder responderla y ocupé todo el tiempo para poder llegar a eso, ¿no?
Después iba analizando las otras variables porque no es fácil. Tenemos mediciones desde prefloración hasta madurez fisiológica semanalmente, ¿sí? Entonces, imagínate, son cerca de 200 unidades experimentales por esa cantidad de cosecha, por los híbridos, ¿sí? Entonces es enorme. Lo que hice para poder llegar a presentarles algo en el día de hoy fue sacar la pendiente de lo que es la acumulación de materia seca y los días desde, ¿sí? El corte, y esa pendiente fue la que terminé asociando en este modelo. Pero fíjate que perdón. Acá, no la veía, esta. Esta es la tasa a la cual acumula materia seca. De hecho, me pasaba que cuando trataba de sacar a todos los tratamientos con el 35% de humedad, de materia seca, más menos 4%, encontraba que esos híbridos no entraban en un mismo momento. Por ejemplo, en el momento a los 28 días de R1 no entraban todos en el mismo momento. Algunos lo hacían antes, otros lo hacían después, y lo que llegué hasta con mis resultados fue que esa mayor tasa de senescencia está asociada con una mayor cantidad de leche por hectárea. Más adelante seguramente te lo voy a poder responder porque no he llegado básicamente. ¿Una más? ¿Tenemos una pregunta más? Bueno, entonces le agradecemos a Claudio por el tiempo. Muchas gracias.